Un niño huele algo raro en el autobús escolar. Mira al conductor y llama al 911. Justo cuando el sol comenzaba a filtrarse a través de la niebla matutina, Daniel Carter se encontró despidiéndose de sus padres desde la parada. Le desearon un buen día en la escuela. Sus voces estaban llenas de un optimismo contagioso que Daniel apreciaba. Sin embargo, esta mañana resultaría ser diferente a cualquier otra. Mientras esperaba, Daniel encontró consuelo en la rutina de la espera, el parloteo de sus compañeros, el canto de los pájaros y el zumbido del autobús escolar que se acercaba. Sin embargo, hoy, la casa se vio acompañada de una inusual sensación de incomodidad cuando el gran vehículo amarillo se detuvo y las puertas se abrieron. Daniel entrecerró los ojos al ver el asiento del conductor. El rostro familiar y amable del señor Peterson fue reemplazado por el rostro severo de un hombre que nunca había visto antes. Era corpulento, con una maraña de cabello despeinado, sus ojos ocultaban tras unas gafas de sol enormes. Sus compañeros de clase no prestaron atención al cambio, absortos en sus propios mundos, pero Daniel no pudo ignorar la rareza. Recordó el consejo de sus padres: confía en tu instinto, Danny, siempre es cierto. Había algo en el comportamiento del hombre que resultaba desagradable. Sus dedos tamborileaban con un ritmo ansioso en el volante y había una inquietud inquieta en él, una energía inquieta que parecía reverberar alrededor del autobús, chocando con el ambiente familiar del autobús escolar. A pesar de su inquietud, Daniel siguió a sus amigos al autobús, pero no pudo librarse de la alarma que tiraba de su conciencia. Se deslizó en su asiento habitual. Sus ojos se dirigían continuamente al hombre que ahora controlaba su viaje. El nuevo conductor del autobús no intercambió las cortesías habituales con los niños, no los llamó por sus nombres ni les preguntó sobre su fin de semana. En cambio, parecía entusiasmado por arrancar el autobús, con la mirada fija en la carretera. Está siendo paranoico, murmuró su mejor amigo Mike al notar la distracción de Daniel. Sus palabras tenían un tono de reprimenda amistosa, con la intención de devolver a Daniel a la jovial charla matutina. Sin embargo, Daniel no podía creer que no era paranoia, sino instinto, algo primitivo y crudo. Un retroceso a una época en la que la intuición era una herramienta de supervivencia. Sus sentidos se estremecieron, alertándolo de que no todo era como debía ser. Daniel decidió en ese momento que no dejaría que las palabras tranquilizadoras de sus amigos nublaran su juicio. En lugar de eso, se mantendría alerta, confiando en su intuición y listo para actuar si era necesario. Poco sabía el cuánto se pondrían a prueba sus agudas habilidades de observación y su agudizada intuición en ese día escolar aparentemente normal. El pintoresco paisaje de New Hampshire se difuminaba mientras el autobús avanzaba por su ruta habitual. El sol naciente le daba un aire etéreo. El resplandor de los pequeños pueblos y los espesos bosques que pasaban, la belleza escénica del estado, usualmente un espectáculo tranquilizador para Daniel, se vio eclipsada por sus crecientes preocupaciones a medida que el viaje en autobús continuaba, al igual que el comportamiento errático del conductor. Daniel lo observaba con el rabillo del ojo y la inquietud le corroía las entrañas. El tamborileo inquieto del hombre en el volante se había convertido en un agarre con los nudillos blancos. Hubo aceleraciones repentinas e innecesarias, seguidas de frenadas abruptas que hicieron que el autobús avanzara con una sacudida cómoda. El autobús, usualmente un centro de caos organizado, lleno de risas y bromas juguetonas, tenía su humor jovial teñido por una corriente subyacente inquietante. Daniel podía sentirlo, su corazón latía al unísono con las aceleraciones erráticas del conductor. Su joven mente estaba llena de un miedo creciente. Cada movimiento abrupto del autobús servía como una señal de alerta. Cada frenado repentino amplificaba su sensación de peligro inminente. A pesar del cambio inusual en el movimiento del autobús, sus compañeros de clase permanecieron absortos en su propio mundo, ajenos al peligro potencial. Sus risas y charlas le parecían distantes a Daniel. Su alegría contrastaba marcadamente con su creciente temor. Observó a sus amigos intercambiando tarjetas de béisbol, comentando la última película de superhéroes, su inocencia, sin conmoverse por la creciente imprevisibilidad del hombre. Daniel sintió una punzada de responsabilidad. Era el único que percibía el peligro inminente. Su corazón se encogió al ver a sus compañeros de clase, sus vidas, sin saberlo, al borde del peligro. Una determinación comenzó a encenderse en su interior. Tenía que hacer algo. Su atención volvió al hombre que controlaba su destino. El rostro del conductor tenía una mirada dura y desenfocada. Gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente. Su respiración se volvió cada vez más dificultosa. Todas las señales estaban ahí. Algo iba gravemente mal. Miró por la ventana, observando la ruta familiar que conducía a su escuela. Su mente era un torbellino de pensamientos que eclipsaban las vistas familiares.
Afuera de la panadería donde él y sus amigos solían parar a comprar pasteles después de la escuela, el patio que frecuentaban todos los sábados, la oficina de su padre, el edificio. Todos pasaron rápidamente. Su familiaridad contrastaba con el temor desconocido que crecía en su interior. Su instinto le gritaba y tuvo que responder. No se trataba de hacerse el héroe, se trataba de hacer lo correcto, lo necesario y en el momento. Daniel sintió una abrumadora claridad. Estaba en posición de evitar que algo terrible sucediera. Tenía que alertar a alguien para que los adultos se dieran cuenta de que el peligro no era solo producto de su imaginación hiperactiva, sino una realidad que se les venía encima. Era solo un niño, sí, pero era un niño con una intuición más aguda que la mayoría, y tenía que confiar en eso. Un nudo se formó en la boca del estómago de Daniel al ver al familiar girar hacia su escuela, pasando volando al autobús que avanzaba a toda velocidad sin una pausa. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como un tambor salvaje, su respiración se atascó en su garganta. El autobús se dirigía hacia la autopista, una dirección muy alejada de su ruta diaria. Era como si sus peores temores se hubieran materializado. Sus alarmas resonaban en la cruda realidad. El autobús entró rugiendo la autopista, dejando atrás la comodidad de sus calles conocidas mientras el denso tráfico. La ciudad dio paso a la vasta apertura de la autopista. Daniel sintió un terror frío que lo invadía. Sus amigos finalmente se dieron cuenta del giro equivocado y la inusual velocidad del autobús. Sus risas se apagaron y su charla se ahogó en susurros preocupados. Quizás se esté desviando, sugirió Mike, intentando restarle importancia a la situación. Sus palabras temblaban ligeramente, pero Daniel sabía que no era un desvío ni un error inofensivo, sino una amenaza inminente. Sus instintos le habían estado advirtiendo todo el tiempo y ahora la situación se había transformado de una inquietud instintiva en un peligro visible. Podía ver la preocupación grabada en los rostros de sus compañeros. Su jovial comportamiento matutino fue reemplazado por confusión y miedo. Deseaba poder tranquilizarlos, decirles que todo estaría bien, pero él mismo no estaba seguro. Armándose de valor, Daniel decidió que era hora de actuar. Su mano temblorosa se deslizó en su bolso, sacando su teléfono. Su pulgar se cernía sobre el teclado, con los 3 dígitos mirándolo fijamente. Había marcado este número una vez, durante un simulacro de seguridad escolar, pero nunca en una situación real. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras presionaba el botón verde. Con la otra mano agarraba con fuerza el asiento mientras el autobús se desviaba. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz del operador llegó tranquila y clara. Daniel se tragó la gravedad de la situación. Había dado el primer paso. Un paso más allá de ser un simple observador para convertirse en un participante activo en garantizar su seguridad. Hola, me llamo Daniel Carter. Comenzó con una voz apenas superior a un susurro. Estoy en un autobús escolar y creo que estamos en peligro. A pesar del caos ensordecedor en su mente y la angustiosa incertidumbre de la situación, Daniel no pudo evitar sentir una sensación de alivio. Había escuchado a su intuición, confiaba lo suficiente en ella como para pedir ayuda. Ya no era un simple pasajero en este viaje rebelde, sino un faro de esperanza para sus amigos. La aterradora realidad de la situación se había vuelto demasiado real, pero Daniel sintió una nueva determinación. Sus instintos lo habían guiado hasta allí y estaba listo para llegar hasta el final. Listo para hacer lo que fuera necesario para proteger a sus amigos y a sí mismo. Después de todo, no era solo un niño, sino un niño con una intuición asombrosa, y esa era su herramienta más poderosa. La adrenalina corría por las venas de Daniel. Su corazón latía frenéticamente contra su caja torácica mientras el miedo frío lo invadía. Sin embargo, en medio de la oleada de miedo, encontró un remanso de paz. Una pequeña pero inquebrantable creencia de que podía alterar el curso de los acontecimientos con una respiración profunda. Empezó a hablar. Estamos en el autobús escolar y nuestro conductor no conduce como debería. Mientras explicaba la situación, su voz era sorprendentemente firme. Un oasis de calma en medio de un desierto de pánico. Proporcionó su ubicación, el número de autobús y detalló el comportamiento errático del conductor, pintando una vívida imagen para el operador del 911. Cada palabra fue pronunciada con un renovado coraje y determinación para sacar a sus amigos y a él mismo de esta precaria situación. Al otro lado de la línea, la operadora actuó con rapidez. Su voz, con un tono de urgencia que reflejaba los temores de Daniel, le aseguró que la ayuda estaba en camino y le ordenó mantener la línea abierta. La respuesta fue inmediata. Envió a la unidad de patrulla policial más cercana para interceptar el autobús. Las piezas se movían y fue el acto valiente de Daniel lo que los puso en movimiento. De vuelta en el autobús,
El ambiente se había vuelto electrizante por la tensión. Sus compañeros se habían dado cuenta de que algo andaba mal. Sus despidos previos se convirtieron en una preocupación palpable. Las acciones del conductor se volvieron más impredecibles, aceleraba y desaceleraba al azar. Sus virajes se volvían más pronunciados con cada frenado repentino. Cada giro inesperado provocaba una sacudida de miedo en los estudiantes. Sus bromas juguetonas fueron reemplazadas por susurros asustados. Pero mientras el caos se desataba a su alrededor, Daniel se aferró a la cuerda salvavidas que era su llamada telefónica. La voz tranquila y tranquilizadora de la operadora era un faro en él. Tempestad prometiendo un rayo de esperanza en la hora más oscura. Él le transmitió instrucciones de mantener la calma y sentarse con sus compañeros. Sus palabras ofrecieron cierta seguridad en el pandemonio exterior. Las sirenas de la policía aullaban en la distancia, haciéndose más fuertes con cada segundo que pasaba. Sin que el conductor del autobús rebelde lo supiera, una operación de rescate se dirigía hacia ellos. La patrulla policial con sus luces azules y rojas intermitentes cerraba la brecha, lista para interceptar el autobús y disipar la posible catástrofe. Con cada segundo que pasaba, las apuestas eran mayores, pero también lo era su posibilidad de rescate. La llamada de Daniel había provocado una reacción en cadena. Su valentía allanó el camino para una resolución. Su latido resonaba con las sirenas, reflejando la urgencia del momento, pero subyacente al miedo había un rayo de esperanza. Daniel, el colegial común de New Hampshire, se había convertido con éxito en el eje de una respuesta de emergencia, demostrando que el coraje no se define no por la edad ni la fuerza, sino por la voluntad de actuar ante la adversidad. Incluso cuando el miedo persistía, fue este conocimiento lo que lo impulsó a seguir adelante. Confió en sus instintos, dio el salto y ahora no estaban solos en su lucha. La ayuda estaba en camino. Mientras las sirenas sonaban, acortando la distancia rápidamente, el autobús se detuvo bruscamente en un semáforo en rojo. Justo cuando el conductor pisaba el acelerador, intentando saltarse el semáforo, dos vehículos policiales bloquearon rápidamente el autobús con la táctica y precisión. Como se ve en las películas de acción, la policía logró detener al conductor. La repentina acción provocó la exclamación de los niños, con los ojos abiertos de miedo y asombro. Un examen más detallado reveló que el conductor estaba bajo la influencia de una sustancia controlada. Su deterioro cognitivo representaba un grave riesgo para las vidas a bordo. El corazón de Daniel latía con fuerza al ver cómo esposaban al conductor. La comprensión del peligro que corrían se abalanzó sobre él como una ola. Sin embargo, sintió alivio. Una profunda sensación de satisfacción por haber evitado un posible desastre con sus acciones. La noticia del coraje de Daniel se extendió como un reguero de pólvora por la unida comunidad de New Hampshire. Los padres dieron un suspiro de alivio, agradecidos por el valiente joven que había salvado a sus hijos de una situación calamitosa. Las asambleas escolares aplaudieron sus acciones y los periódicos locales publicaron su historia, calificándolo de héroe local. A pesar de la repentina atención, Daniel se mantuvo humilde, afirmando que hizo lo que cualquiera debería hacer en una situación así. Sin embargo, el incidente tuvo un profundo impacto en el joven. La terrible experiencia reafirmó su fe en sus instintos. Se dio cuenta de que su don único, su naturaleza intuitiva, no era algo que se pudiera ignorar, sino reconocer y confiar. Comprendió que sus instintos no eran solo corazonadas, sino poderosas percepciones que podían marcar una verdadera diferencia, incluso salvar vidas. Mientras sus amigos volvían a sus rutinas cotidianas, algo había cambiado para Daniel. La vida le deparó una nueva lección. Una lección de confianza, de creer en uno mismo y de dar un paso al frente cuando la situación lo exigía. Su mundo se había expandido más allá de las tareas escolares y los partidos de béisbol, se había adentrado en el reino de la intuición y la responsabilidad. El evento fue un sombrío recordatorio de la naturaleza impredecible de la vida, pero también un testimonio de la diferencia que la valentía de una persona puede marcar. Daniel Carter, un joven escolar, se había convertido en un héroe, y lo más importante, en un niño que confiaba en sus instintos con una fe inquebrantable.